Gloria a Dios, qué tiempo tan precioso. Gracias, Ana María. Gracias, hermanos, por llevarnos a un momento especial en este día. Hoy, domingo 25, el último domingo del año 2022. Se nos fue el año. Pero, hermanos, llegamos a esta ocasión con un gozo profundo en nuestros corazones porque Dios ha sido fiel. Porque Dios nos ha guiado, dirigido durante todo este año y hoy llegamos para decirle en el mensaje titulado Mejor es el fin que el principio. Es el mensaje que les traigo en esta ocasión para que recordemos a ese Dios con quien caminamos durante estos días, durante estos meses, quiero decir, y que llegamos hoy a este último domingo del año. Bienvenidos sean ustedes, los que están acá y los que se unen con nosotros, como siempre, a través de nuestras redes sociales. Damos gracias al Señor por esa bendición. Les invito a que abran sus Biblias y vamos al texto que nos va a dar la base para nuestro mensaje en esta ocasión, que lo encontramos en el libro de Eclesiastés, precioso libro. Creo que fue este año que su pastor estuvo precisamente trayendo una serie completa de devocionales acerca de este libro, así es que seguramente a los que me siguieron con los devocionales les va a ser muy familiar este texto de Eclesiastés capítulo 7. Vamos a leer estos versículos 8 al 10, así es que ustedes me van a acompañar en la lectura. Repito, Eclesiastés capítulo 7 versículos 8 al 10. ¿Quieren repetirlo conmigo? Muy bien, leamos juntos entonces. Dice: mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Ahora repitan conmigo la frase que aparece en el versículo 8, la primera frase que dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Subraya esa frase porque sobre ese texto vamos a estar predicando en el día de hoy. Oremos. Amado Dios, cuánta gratitud tenemos en nuestros corazones al llegar a esta parte del año. ¿Cómo no decirte gracias, gracias Señor? Porque tú has sido bueno. ¿Cómo no reconocerte en toda nuestra vida? Cómo tú nos has llenado de favores y misericordias. Cómo tú nos has guardado, Señor, durante todo este año. Ciertamente han pasado muchas cosas, pero aquí estamos. Y estamos acá porque tú has sido bueno. A ti, Señor, la gloria. A ti la honra, a ti la alabanza, a ti nuestra adoración. Desde lo más profundo de nuestro corazón te adoramos. Como bien cantábamos, como oíamos estos cantos tan hermosos en esta tarde. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Pedimos que nos presidas al presentar tu palabra. Siempre, Señor, los predicadores, los pastores necesitamos, cuando vamos a exponer tu palabra, contar con el auxilio del Espíritu Santo. Porque sin tu presencia, sin tu guía, sin tu dirección, esta palabra sería palabra humana. Pero como es palabra de Dios, entonces la traemos con la autoridad que ella nos da, para bendición de nuestras vidas, para que esa palabra toque nuestros corazones, para que esta tarde hayan corazones consolados por tu palabra. Y sobre todo, si alguien no te ha conocido como tu Salvador personal, esta tarde abra su corazón a Jesucristo, la razón de esta época, la razón de la Navidad, y pueda entonces en su corazón cantar con gozo, porque Cristo está en su corazón. Señor, te alabamos pues y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, hace 2 semanas, creo que 2 semanas para ser exacto, terminó el muy conocido mundial de soccer o de fútbol. Me llamó la atención algo que quiero compartirlo como introducción a mi mensaje.
nadie al principio daba mucho por Argentina cuando perdió precisamente con un equipo como al que se enfrentó, un equipo que no era de tanta calidad como otros que venían. Y fue interesante que esa derrota supuso para algunos que Argentina iba a ir muy pronto de ese certamen deportivo mundial. Pero es interesante cómo esa derrota llenó a los jugadores de un ánimo nuevo y fresco y comenzaron, por supuesto, a asimilar la derrota y a enfrentarla. Y a partir de allí, interesante, Argentina no conoció más la derrota, sino que fue precisamente triunfando sobre aquellos con quien se enfrentaba. Y es interesante que cuando uno compara la situación de ellos al principio y cómo fueron al final, uno puede ver entonces que en efecto ellos llegaron a ese momento tan especial porque para ellos el principio no fue lo más importante, sino el final. Tanto así que cuando nosotros, por supuesto, todos vimos ese juego donde se enfrentó a la que era la actual campeona del mundo como Francia, y ese juego tan único porque fue un juego de mucha expectativa, dicen que los que sufrían de corazón ese juego podía darles un infarto porque fue de infarto, y ver entonces cómo ese equipo ganó finalmente la Copa Mundial nos hace pensar, amados hermanos, que lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Eso es lo que yo quiero dejar en sus corazones esta tarde. No es cómo comenzamos este año, es cómo lo terminamos y hacia en qué dirección vamos esta tarde. Es posible que este año para usted fue un año de algunas derrotas. Es posible que este año fue un año de algunos fracasos. Pero quiero que usted agarre esta frase, la capture en su corazón y la haga suya. Y es que el fracaso no te define. Escuche esto, agréguelo a su agenda, métalo en su corazón y en su mente. El fracaso no te define. Lo que define tu vida es cómo te levantas de un fracaso. Cómo te paras frente a una circunstancia adversa y difícil. Es interesante entonces que el sabio Salomón nos presenta precisamente esta idea cuando en el versículo 8 dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Si alguien experimentó este texto fue el apóstol Pablo. Cuando nosotros analizamos la vida de Pablo, un perseguidor de la iglesia, comenzó de esa manera y luego lo vemos por allá en Filipenses capítulo 3, pueden buscar el versículo 7 y 8 y allí encontrará usted precisamente lo que Pablo dijo. Cuantas cosas eran para mí ganancias, las tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Él admitió entonces un gran fracaso en su vida, aún en las cosas que para él le parecían muy buenas, ganancias, pero que estaba equivocado. Y muchas veces en la vida, mis amados, nosotros nos enfrentamos a esta realidad, precisamente, del cual estoy hablando. Hay cosas que nos parecen que son las mejores, pero en el transcurrir del tiempo nos damos cuenta que no fue exactamente como pensábamos que era eso, que era lo mejor. Porque si bien es cierto, esas cosas que nos parecían mejores, y luego entonces vimos en qué terminó, entonces nos damos cuenta que sí hay algo que pudo ser mejor, y eso es lo que tenemos presente para hoy. Veamos entonces por qué el final del negocio es mejor que el comienzo. Vamos a responder esa pregunta. ¿Por qué el final del negocio es mejor que el comienzo o el principio, como usted quiera verlo? Yo les voy a dar algunas respuestas a esta pregunta que me parecen interesantes en función de lo siguiente. Por un lado, porque el final con sus pruebas me hacen más fuerte. El final
Y sobre todo cuando pasamos por una prueba, eso puede hacernos más fuertes. Les voy a llevar a que consideren lo siguiente. Por un lado, vamos a ver, por ejemplo, voy a utilizar algunos textos, y usted puede seguirlos allí, por supuesto, que nos ayudan a entender todo esto. ¿Por qué entonces llegamos y por qué las pruebas en nuestras vidas, pensando en este año que está terminando, pudieron ser para nosotros aún o hacernos más fuertes, quiero decir? Cuando leemos, por ejemplo, en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, ese célebre versículo que lo repetimos tanto, que dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Allí encontramos nosotros que las misericordias de Dios han sido la razón por las cuales, aun cuando pasamos por una prueba muy fuerte, muy terrible, muy grande en nuestras vidas, fueron las misericordias de Dios las que nos aguantaron, las que nos ayudaron, las que nos dieron un soporte para llegar precisamente hasta ahora. Déjeme decirle esto según este texto. Hay muchas cosas que durante este año seguramente pudieron decaer en su vida. En algún momento decayó su ánimo, en algún momento decayó su esperanza, en algún momento decayó las posibilidades que tenía de hacer cosas nuevas o de conquistar ciertas cosas. Quizás decayó eso, pero déjeme decirle que lo que nunca decayó y lo que nunca va a decaer son las misericordias de Dios. Y nosotros esta tarde estamos aquí celebrando este último domingo del año, porque las misericordias de Dios no decayeron, no han decaído y no decaerán jamás. Nuevas son cada mañana, dice el texto. Grande es tu fidelidad. Hermanos, cuando yo leo un texto como esto y pienso en los 365 días del año, yo llego a esta conclusión. Las misericordias de Dios, apenas comienza la mañana, ya están presentes, ya están allí. Entonces, ¿qué sucede durante el día? A veces me olvido de eso, pero las misericordias de Dios me están acompañando. Llega la noche y para mi descanso, la misericordia de Dios me ha acompañado. Comienzo el otro día y así sigo. ¿Por qué razón? Porque las misericordias de Dios nunca van a decaer. Nuevas son cada mañana. ¿Ha pensado en eso? Mire, hermanos, muchas cosas en nuestras vidas nos suceden y no nos percatamos que la razón, estamos hablando como hijos de Dios, por supuesto, la razón por la cual cada cosa que nos ha pasado tiene algún propósito es porque Dios nunca quitó de nuestras vidas su misericordia. ¿Usted se imagina por un momento que durante los 365 días Dios, por ejemplo, haya tomado la decisión y diga: ¿sabes qué? Hoy no vas a contar con mi misericordia. Y usted se va y usted comienza su día y quizá pensando en eso, imagínese lo que pudiera suceder. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que nuevas son cada mañana, todos los días. Por otra parte, cuando vemos, por ejemplo, en 2 Corintios 4, 16, nos encontramos que precisamente las pruebas nos ayudaron a renovarnos más bien en el espíritu. ¿Por qué digo esto? Mire lo que dice ese texto. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Escuche esto: el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, las pruebas por las cuales pudimos pasar durante este año tuvieron como misión, tuvieron como resultado en nosotros hacer que nosotros nos renováramos aún más en el espíritu en este caso. Y por supuesto nosotros estamos conscientes que mientras pasan los años, nuestro cuerpo se va deteriorando. Por supuesto, hermano, no es lo mismo cuando uno ya llega a los 68 años, como este servidor, que será este próximo año, que cuando tenía 15 o 20 atrás. Es totalmente diferente. Es una realidad que este hombre exterior se va desgastando. Pero ¿sabe qué me dice la Biblia? ¿Sabe qué me dice este texto? Que el interior, no obstante, se renueva de día en día. Otra vez, es el concepto de día en día. ¿Qué significa esto? Que a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, mi hombre exterior se va desgastando. Hablamos de enfermedades, hermanos, que son tan cotidianas, que están a la vuelta de la esquina. Hay hermanos que no están hoy acá porque tienen COVID, por ejemplo. Otra vez. Así de simple. Esa es la realidad constante.
Pero hermanos, para el creyente, el Hijo de Dios, hay una renovación que no es del cuerpo, es del espíritu. Porque en la medida que vamos nosotros aproximándonos, por supuesto, no a otra cosa, sino aproximándonos al cielo, entonces nuestro espíritu se va renovando. Pablo sabía muy bien de una vida sin nada por un pasado, por un presente y por el futuro. Así estaba asignada la vida, según él la veía. Llegará el día cuando lo mortal será absorbido para dar paso a lo inmortal. Ahora gemimos porque anhelamos la habitación celestial. Pero llegará el día cuando seremos vestidos de esa gloria con un cuerpo nuevo. Por eso estamos insistiendo y por eso estamos hablando que aun cuando este hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando. Así que las pruebas por las cuales pudimos pasar durante este año tuvieron como misión no acabarnos, no derrotarnos, sino en todo caso nos ayudaron a crecer espiritualmente. Y al finalizar este año nosotros sentimos que fueron las pruebas las que nos ayudaron precisamente en ese crecimiento. Por otra parte, otro texto que me gusta es 2 Corintios 5:9. Cuando hablamos de esas pruebas, cuando hablamos de que mejor es el final que el principio, en el contexto de las pruebas por las cuales pasamos, tenemos que decir que eso por el cual pasamos nos ayudó para que nuestra vida pudiera agradar mucho más al Señor. ¿Dónde encontramos eso? Vea ese versículo, 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Pablo está hablando en su contexto, por supuesto, en el contexto a los hermanos de Corinto acerca de esto. Y él dice, hablando de esto, que cuando estamos seguros de lo que nos espera, entonces determinamos cómo viviremos nuestro presente. Esta seguridad nos lleva junto con el apóstol a encarnar la vida con el más grande deseo de agradar a Dios. Pablo no pudo expresarlo mejor. Él vivía entre el estar aquí y el estar allá. Es más, él decía, quisiera estar con el Señor, porque es muchísimo mejor. Pero por causa de vosotros me quedo. Ese era su lema. Ambas realidades lo impulsaban entonces a querer vivir agradando a su Dios. Entonces, hermanos, cuando uno pasa por las circunstancias que sean, las pruebas que sean, las que hemos pasado este año, nosotros nos hemos determinado, nos hemos propuesto como meta agradar más al Señor en medio de las circunstancias. Por eso él dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. El reto más grande de un creyente, escuche esto, es agradar a su Dios. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque humanamente hablando hay cosas donde nos gusta a nosotros agradarnos a nosotros mismos. Nos agrada que nos halaguen, nos agrada que nos reconozcan, nos agrada eso. Y muchas veces nosotros vivimos como una devoción para que se nos agraden las cosas, para que se nos reconozca en todo. Pero hermano, Pablo nos está diciendo que lo más importante, la persona que nosotros tenemos que agradarles al Señor. Y hermano, como alguien dijo, si usted no agrada al Señor, no importa quién le agrade. Porque la esencia de la vida cristiana es agradar primero al Señor. Cuando yo agrado a mi Señor, entonces seguramente los demás resultados serán agradar a aquellos también para quienes sirvo. Hay una recompensa por otra parte cuando hablamos de esto. Vayan en ese mismo pasaje de 2 Corintios 5, por favor. Quiero que lo veamos porque es un pasaje muy interesante. Y allí Pablo nos está hablando de algo que nos llama poderosamente la atención cuando analizamos ese texto de esta manera. 2 Corintios 5, miren el versículo 10 también de ese pasaje. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces Pablo tenía
la determinación de agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque un día él se iba a enfrentar al tribunal de Cristo. Él iba a dar cuenta de su vida, de las cosas buenas o malas. Entonces su interés no era tanto agradarse a sí mismo o agradar a los demás, sino agradar a su Dios, porque él tenía que dar cuenta a él de esas cosas en su vida. Por eso entonces él habla en ese sentido. Y es interesante que cuando él habla de esto, él habla de las recompensas que entonces tendremos cuando estemos en ese tribunal de Cristo. Yo he hablado varias ocasiones acerca de este tema, de esas recompensas que nos esperan, hablando de los premios, hablando de los galardones, precisamente cuando estemos delante del Señor, en ese tribunal llamado el tribunal de Cristo. Y es interesante que Pablo entonces en ese contexto, hablando de esa vida que agrada a Dios, es aquella que entonces un día delante de ese Cristo, cuando esté en su presencia, pueda oír: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, o en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso se llama, eso tiene que ver con la recompensa, pero tiene que ver con haber agradado al Señor durante nuestra vida. ¿Agradó a usted agradó al Señor durante estos días, meses del año? Cuando está llegando este tiempo y tenga que evaluar su vida, examínese y pregúntese: ¿qué tanto agradé yo a mi Señor durante este año? En segundo lugar, hablando entonces del tema que estamos considerando, cuando el final, o cuando lo último queremos decir en este aspecto, es mejor que el principio. Decimos entonces porque al final quiero decir, entonces entendemos la importancia del aprendizaje. El final nos ayuda a aprender. Si bien el comienzo, lo que quiero enfatizar, si bien el comienzo no fue tan bien, el final entonces, al final hubo lecciones, hubo un gran aprendizaje, hubo una escuela donde yo aprendí muchas cosas. Voy a llevarle en ese sentido los siguientes textos. Salmo 90, versículo 12, tan conocido ese salmo, que dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos, ¿qué?, al corazón sabiduría. Entonces aprendimos la importancia de contar nuestros días. Cuando uno lee este salmo y uno se pregunta: ¿qué quiso decir Moisés, que es el autor de este salmo? ¿Qué quiso decir Moisés con esto? Enséñanos a contar nuestros días. Por cierto, Moisés sí sabía contar sus días, porque él vivió 120 años. Y él sí sabía lo que esto significaba. Pero con todo y todo, es interesante que en ese contexto él habla de lo que es corto, de la vida como algo tan corto. Y él hace alusión al hecho de que nuestros años son 70 y si los más robustos son 80, con todo es trabajo y molestia. Y este hombre que vivió ese tiempo escribe esta declaración diciendo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué? Porque él está hablando que la vida es corta, mis amados hermanos. No importa cuántos años vivamos, la vida es corta si la comparamos con la eternidad donde vamos a estar. Por supuesto que es corta. Hay personas que en esta edad todavía pasan de los 90. Yo no sé, esta semana estuve hablando con alguien, me estaba contando, a la mamá de un pastor, me la presentaron, que llegó a los 92 años. Y gloria a Dios, ¿usted sabe lo que significa llegar a 92 años? Pero conozco la esposa de un misionero que trabajó en nuestro país, que cumplió 103 años. Y uno dice: Señor, qué bendición, ¿verdad?, llegar hasta tanta edad. Pero la vida sigue siendo corta. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que al final entonces nos damos cuenta que hay un aprendizaje. En ese camino de la vida, en ese transcurrir de la vida, hay un aprendizaje. Es cierto que pronto el año 2022 formará parte de la historia. Al recordarlo, ponderamos las cosas que no debimos hacer. ¿Qué pasa por nuestra mente ahora cuando estamos por finalizar este año? ¿Cuánta sabiduría usé durante todos estos días que pasaron? De tal manera que pueda decir hoy: verdaderamente yo conté mis días. Pensando hoy 25 de diciembre, yo conté esos días.
y puedo recordar que cada uno de esos días estuvo lleno de sabiduría. O por el contrario, comienza a pensar aquellas cosas que no fueron muy buenas en su vida y se da cuenta que no hubo sabiduría al contarla. Mis amados, la vida es corta, muy corta. Y por supuesto depende cómo la usamos para que esa vida siga siendo una bendición ante los ojos del Señor. El pasado tiene el propósito de revelarnos las veces que vienen a mi mente las cosas hechas. Muchas veces el remordimiento de conciencia estará siempre latente para detenernos y no avanzar hacia adelante. Debemos pues liberar la mente de la esclavitud del pasado para que demos la bienvenida a todo lo bueno que comienza. Otra vez, si al llegar a esta parte del año, yo me di cuenta que el final fue mejor que el comienzo, y recuerdo aquellas cosas donde fallé, pues debo determinarme que este nuevo año que pronto va a comenzar, yo debo ser mejor que lo que fui este año. Porque voy en ese crecimiento, voy en esa dirección. Y esa propuesta de mi corazón entonces va acompañada de planes, de metas, de una determinación que me hace pensar entonces, por cuanto yo soy un hijo de Dios, mi vida debe ser cada día mejor. Hablando de esa escuela, también aprendimos que el pasado no es mejor que el presente. Vuelvo otra vez al texto que estamos usando, Eclesiastés capítulo 7. Y mire lo que dice allí el versículo, uno de esos versículos, el 10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Me llamó la atención este versículo, analizándolo en este contexto del mensaje y conectándolo con el versículo 8, que habla del pasado, y esa palabra pasado es lo mismo que el principio. Entonces cuando él dice nunca digas que los tiempos pasados cuando fue el principio fueron mejores que estos, porque no estás hablando con sabiduría. Ahora, esta declaración de Salomón le pone freno a aquellos que no ven nada bueno en los tiempos presentes. Nosotros los abuelos, voy a incluirme allí, somos muy propensos a decir, estos tiempos no fueron como nuestros tiempos. Y se los recargamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. De manera que hay un complejo de culpa muchas veces de ellos, pensando que los tiempos nuestros fueron mejores que estos. Pero hermano, Salomón nos está diciendo otra cosa. No digas eso. ¿Por qué? Porque fueron épocas distintas. La época nuestra, bueno, imagínense, en mi época no había celulares, no había televisión, no había esas cosas. Estoy hablando de muchos años atrás. Y ahora nuestros hijos, nuestros nietos disfrutan de otras cosas. O sea, ¿cuál es la idea de todo esto? Cuando el sabio nos plantea esto, es para que nosotros no vivamos como pensando solamente en el pasado. El pasado pasó, pero ahora estamos viendo otra realidad que es el presente. Y nuestros nietos, para no hablar de los hijos, van a vivir otra realidad que ni siquiera nuestros hijos la vivieron o sus padres la vivieron. Entonces todo esto nos enseña que lo de las viejas generaciones, que muchas veces decimos nosotros, hablando de nosotros, que fue mejor, tenemos entonces que concluir que no. Lo mejor es la generación que vivimos. Esta generación que estamos viviendo también es mejor. Ahora, quiero que me entienda, no las cosas que estamos viendo, que ya sabemos cómo anda este mundo, sino porque Dios nos está permitiendo vivirla. Simplemente, ¿usted se ha preguntado por qué el Señor no ha llegado todavía? ¿Por qué Jesucristo no ha venido todavía? Porque Él tiene un plan con este mundo. Porque Él no ha acabado todavía con este mundo porque quiere que este mundo sea salvo. Entonces la generación, lo que estamos viviendo nosotros ahora, lo que están viviendo nuestros hijos y nuestros nietos, ellos son responsables de esa generación. Así como nosotros fuimos responsables de nuestra generación y lo estamos haciendo todavía, aunque ya estamos pasando esta generación, son nuestros hijos, son nuestros nietos los que entonces tendrán que dar cuenta al Señor de esta generación. Entonces no digamos que mi generación fue mejor que esta, porque estamos entonces diciéndole, Dios, entonces tú no eres suficiente, tú no eres tan bueno como pensamos. No, Dios sigue siendo el mismo.
Usted sabía que Dios no se pone viejo. A propósito, Dios no cumple años, por cierto. Dios no, esta Navidad no es que Jesucristo está cumpliendo años, aunque hace más de 2000 años. Usted sabía que el hombre que vivió más en el Antiguo Testamento fue Matusalén, ¿no? 967 años. Gracias, 69. Pero Jesucristo ya tiene más de 2000 años. ¿Y sabe cuántos años más va a tener? Pues Él simplemente va a tener todos los años de la eternidad porque Él es eterno. Él no cumple años. Nosotros celebramos su nacimiento, por supuesto. Él vino al mundo como un bebé, creció y murió, resucitó, está a la diestra del Padre y pronto volverá por nosotros. Pero Él es el Dios eterno. ¿Sabía usted que la profecía de Isaías, por ejemplo, habla de eso? Que Él es el Padre eterno. Él es el Dios eterno, Él es el Dios encarnado. Por lo tanto, Él es eterno. Entonces, hablando en este contexto, simplemente cuando tocamos este tema de las generaciones, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Y porque Él no cambia, precisamente es que nosotros estamos viviendo este tiempo. Porque le damos al Señor, a Dios, tantas razones para que acabe con nosotros, para que nos lleve, si es posible, en ese sentido. Pero Él nos ama tanto que nos ha dejado todavía para que en esta generación anunciemos las buenas nuevas, anunciemos que Jesucristo es el Salvador del mundo. Es la razón por la cual seguimos acá. Bien, hermano, llego a mi última parte y es que el final, entonces, cuando hablo de que el final es mejor que el principio, digo que el final nos introduce a un futuro mejor. Voy a leerles en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Mira lo que dice ese versículo. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, nosotros cada año que termina nos vamos acercando más a la eternidad. Nos vamos acercando más al momento cuando estaremos para siempre con el Señor. Pero ¿qué nos orienta la palabra del Señor? Hay una carrera que demanda paciencia y hay que correrla y hay que llevarla. Todos los días hay que llevarla. Si el final del negocio es mejor que el principio, con las experiencias que no queremos repetirlas, aprendemos de un nuevo comienzo al considerar toda la precaución, previsión y preparación para no repetir la misma historia. Por eso se nos dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, en apenas 6 días vamos a comenzar un nuevo año, el año 2023. Y nosotros todavía estamos corriendo acá. Pero es interesante que el texto nos habla de una carrera que por supuesto debemos seguirla, pero es una carrera que hay que tenerla con paciencia. Hermano, esto parece una contradicción. ¿Cómo puede darse una carrera con paciencia? En la mentalidad del mundo hay una carrera que es así, es rápida. Y los que van con los negocios se adelantan en una carrera muy rápida. Pues al cristiano se le dice que corra, pero que corra con paciencia. ¿Sabe por qué? Porque esta no es una carrera de 100 metros planos. Este es un maratón donde todos estamos corriendo, cuya finalidad, cuyo galardón, el premio final es la vida eterna que el Señor nos tiene preparado. Por lo tanto, esta carrera se nos plantea que debemos hacerla con paciencia. Debemos recordar entonces que la carrera con paciencia es reflexiva, es descansada y al final llega a la meta. Aunque para ello haya tenido que hacer el despojo necesario que plantea el texto. ¿Cuál es el despojo que plantea el texto? Otra vez dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. ¿Cuál es la idea de este texto cuando hablamos de la carrera que tenemos por delante? Pues hermanos, que hay cosas en nuestras vidas que sí debemos despojarnos para que precisamente esa carrera no solamente sea con paciencia, sino segura y saber entonces en qué dirección vamos. Muchas veces en esa carrera que llevamos todavía traemos cosas sobre nuestro hombro.
una pesada carga, cosas que no se las hemos entregado al Señor. Y corremos la carrera, pero corremos con ese peso. La recomendación de la palabra es que la corramos, pero que la corramos despojándonos de todo pecado y la corramos con paciencia. Además de eso, hay una meta que demanda terminar esa carrera. Cuando pensamos en el futuro hay una meta. Mira lo que dice por allá Timoteo 4, 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Escuche esto. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y esto me agrada lo que él dijo, lo que Pablo dijo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y todos los que amamos su venida somos precisamente nosotros los que estamos en esta iglesia y los que me están escuchando. Entonces hay una meta que demanda terminarla. Esa carrera que corremos con paciencia, hay una meta en ese contexto. Si alguien supo sobre este proverbio fue el apóstol Pablo. Mírelo antes de conocer a Cristo. El principio de su vida estaba orientado en acabar con los creyentes. Su objetivo de perseguir a los cristianos contaba con la aprobación de las autoridades. Él tenía cartas de los sacerdotes para exterminar a los cristianos. Pero un día se encontró con Jesucristo. Y al encontrarse con Jesucristo se preguntó, ¿qué quieres que haga, Señor? Esa fue la gran pregunta. Y entonces aquel hombre que era un perseguidor, después se convirtió en un perseguido. ¿Sabe por qué? Porque él entendió, y según este texto que hemos hablado, que el final es mejor que el comienzo. Él comenzó siendo enemigo del evangelio, siendo un perseguidor de la iglesia, pero terminó entonces siendo un constructor, fundador de las iglesias. Imagínense ustedes esto. Entonces, cuando uno ve todo este pasaje, uno tiene que decir, Señor, gracias, porque ejemplos como el de Pablo nos ayudan a ver la importancia que tiene para la vida, para nuestra vida, el saber entonces que hay una carrera, hay una meta, y a esa meta tenemos que apuntarle. El próximo año, el año que viene, estamos en esa dirección, apuntándole a esas metas. 3 cosas, hizo Pablo para hacer realidad que su final fue mejor que su comienzo. 3 cosas hizo. Primero, dice, olvidando lo que queda atrás. Luego dice, extendiendo a lo que está delante. Y después, prosigo a la meta. ¿Sabe, hermanos, que cuando estamos concluyendo con este año, nosotros tenemos que decir lo mismo? Hay cosas que necesitamos olvidar. Mire, como pastor de esta iglesia, conociendo a hermanos, a veces escuchándoles, y en algunos hay como un resentimiento por alguna razón en su corazón. Yo digo, qué pena que este hermano no haya olvidado lo que queda atrás. Y a lo mejor se va a encontrar otra vez con un nuevo año con eso en su corazón. ¿Cuál es la recomendación de Pablo? Olvidando, y luego dice extendiéndonos a lo que está delante. Yo tengo que olvidar aquellas cosas en mi vida, por supuesto, que al fin y al cabo no me ayudaron. Y si fue por mi propia culpa, pues debo olvidarlas. Porque si el Señor me ha perdonado, yo debo perdonarme y debo perdonar también a otros. Entonces, en ese contexto, Pablo nos está diciendo, para poder correr, para seguir adelante con la meta, yo debo hacer estas 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Olvidar, extenderme y proseguir. No pararme es la idea. El fin de año nos deja con una esperanza segura. Toda meta está coronada con un premio. Qué lindo es que Pablo dijo que hay una corona. Pablo estaba seguro de esa corona, que le iba a dar el Dios juez justo. Pero dijo, no solamente a mí, sino a los que aman también su venida. ¿Ama usted la venida de Cristo? Cuando llega este año, a finales de este año, usted se pregunta, bueno, el Señor no vino este año, aunque no ha terminado todavía. Pudiera ser que venga antes que termine el año, porque lo estamos esperando. Y Pablo dice que él espera esa corona. Y no solamente a él, sino a los que aman su venida. Finalizo diciendo que hay un futuro que está por delante entonces. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 8, 11:8.
hablando de los héroes de la fe, nos encontramos con uno llamado Abraham. Quise traer ese ejemplo para que analicemos en este contexto. Dice ahí, estoy leyendo en Hebreos 11, 8 al 10. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, subraya este texto, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta era la esperanza de esos héroes y especialmente Abraham. Vivió en tiendas, vamos a recordar su vida. Él salió de Ur de los Caldeos, fue llamado por Dios y fue a la tierra prometida, vivió en esa tierra prometida, que después vino 400 años más adelante. Su esposa era una mujer avanzada de edad, más de 90 años, y le había dado la promesa que iba a tener un hijo. Al principio esto era una locura, era algo impensable, pero ella tuvo a un niño llamado Isaac, el hijo de la promesa. Después dice la Biblia que un día Dios le dijo, mira, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y por supuesto para Abraham fue algo inesperado, impensable también, que tenía que sacrificar a su hijo. Pero escuche esto, Abraham sabía que los dioses que habían en Ur de los caldeos, muchos padres le sacrificaban a sus hijos. Y en la mente de Abraham estaba esta idea, si estos hombres, estos padres sacrificaron a sus hijos a esos dioses que no tienen vida, pues si mi Dios me lo está pidiendo, se lo sacrifico. Y justamente se lo fue a sacrificar, por supuesto, sabemos la historia, que cuando lo iba a sacrificar, el Señor lo detuvo. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto que le estoy presentando? Es que él creyó, dice la Biblia, y le fue contado por justicia. Él creyó en la tierra prometida, él creyó en el hijo que venía, él creyó en la promesa. Y por Abraham nosotros somos hijos de la promesa, somos creyentes también de esa promesa hasta el día de hoy. En todo esto entonces vemos a alguien que creyó en el Señor, que Dios lo guió y que supo entonces que su futuro no estaba en las tiendas de campaña donde posaba con sus hijos, sino en aquella ciudad cuyo constructor se llama Dios. Hermanos, esa es la ciudad que nos espera. Ese es el lugar donde iremos. Nosotros seguimos en este mundo de pasada. Hemos llegado a este país como inmigrantes, pero hermano, esta no es nuestra tierra permanente, esta no es nuestra, nuestra final en el camino. Nosotros tenemos una patria y se llama la patria celestial, donde iremos finalmente. Es la patria que nos espera y nosotros tenemos que mantener en nuestro corazón esa esperanza de eso que viene en camino. Cuando Dios le dijo a Abraham acerca de lo que venía más adelante, él creyó y le fue contado por justicia. La conclusión de Salomón, que el fin del negocio es mejor que el principio, la vemos al final de cada año. Este es un verdadero reto para considerar cuando vemos las cosas que nos han pasado. Escuche, sean buenas o sean malas. Y hemos dicho que las pruebas nos ayudaron a ser más fuertes. Hemos aprendido lecciones en ese transcurrir de la vida. Y nos hemos dado cuenta cuán importante es el futuro. Al fin y al cabo este año termina. ¿Qué nos depara el próximo año? Pues nos estamos yendo en esa dirección. Y es interesante ver cómo Dios trabaja en nuestras vidas para que entendamos que Él sigue con nosotros diseñando en nuestras vidas un modelo de creyentes, un modelo de cristianos que en todo podamos agradarle, glorificarlo, sabiendo que al final entonces mejor es el fin que el principio. ¿Conocen la historia de José? José fue uno de los hijos de Jacob, el penúltimo. A los 17 años, él fue entregado por sus hermanos a una caravana que venía de los madianitas y fue a parar a Egipto, la tierra del faraón. Fue probado por la mujer de Potifar. En medio de esa prueba tan fuerte se mantuvo fiel a su Señor. Fue encarcelado por 2 años.
Seguramente José se preguntaba, pero ¿por qué a mí, Señor? Si yo te he sido fiel. De todos mis hermanos, yo soy el mejor. Y en efecto era el mejor, ¿no? De los hijos de Jacob, pues los demás eran unos bandidos. Y José, estando allí en ese lugar, en esa condición, se preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Sabe qué pasó al final? Dios tenía para José algo tan grande que llegó no solamente a ser alguien muy especial para el faraón, sino que llegó a ser el inmediato a faraón, tanto así que le puso el anillo después que José, por supuesto, descubrió los sueños que el faraón tenía, que nadie más podía adivinar o podía decirle de qué se trataba. Y llegó a ser precisamente el inmediato a faraón. Y tanto fue esto, mis amados hermanos, que cuando él se descubrió a sus hermanos, que los hermanos estaban atónitos porque pensaban que su hermano había sido muerto y su papá lo hacía muerto por una mala bestia, porque ese fue el cuento que le echaron al papá. Resulta que era José, el hijo, el hermano, que estaba allí literalmente como si fuera faraón, porque faraón le dijo, de aquí en adelante todo se va a gobernar según tus propias sabiduría, para alimentar a tanta gente durante los 7 años de escasez que hubo en Egipto. Y él les dijo estas palabras cuando se develó ante sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, mas Dios tornó todas las cosas para bien. ¿No es maravilloso nuestro Señor? ¿No es grande nuestro Señor cuando vemos que mejor es el final que el principio? ¿Cómo estás terminando tu vida este año? Quizás viene a tu mente fracasos, desilusiones, cosas que te afectaron mucho tu corazón y aún te están afectando ahora. Déjame decirte, para orar por ti esta tarde, que Dios no ha terminado con tu vida, apenas comienza. Y hoy, cuando estamos cerrando este tiempo y esta predicación de este año, Dios te está diciendo, yo tengo algo mejor para ti que lo peor que pasaste este año. Lo que te espera es mejor de cómo comenzaste tu vida. Entonces, ¿qué debemos hacer para eso? Pues simplemente necesitamos rendirnos al Señor. A ese Cristo, ese Dios, ese maravilloso Dios que nació hace 2000 años y que vino para morir en la cruz del Calvario. Para morir nació. Así fue. Y entregar su vida por nosotros. Pues Él esta tarde quiere hacer exactamente eso contigo. No es como has comenzado, sino cómo vas a terminar. Tú has llegado a este país, has llegado a este lugar, no por casualidad. Es porque en la voluntad de Dios estaba ya eso permitido que iba a suceder. Y llegaste acá, y entonces el Señor hoy te está diciendo que Él tiene para ti cosas mejores que ni siquiera has pensado, pero para que esas cosas vengan a tu vida, tú debes entregarle tu corazón al Señor, rendirle tu vida al Señor. Cada uno de nosotros lo hemos hecho. En algún momento le entregamos nuestro corazón a Cristo. Ahora es tu momento, es tu ocasión, ahora es tu oportunidad. Vamos a estar de pie para que oremos en este momento al Señor. Si usted tuviera que escoger algo de lo que he dicho esta tarde, ¿cuál sería? ¿Qué aprovecharía? ¿Cuál sería la parte que más tocó su corazón? Déjeme decirle, para orar por usted esta tarde, que yo encuentro en la Biblia a un Dios que tiene un plan. Un plan. Dios no te creó por casualidad. Tú no eres un accidente en la historia de este mundo. Dios planificó tu nacimiento. Dios planificó tu crecimiento. Y Dios planificó tu existencia hasta ahora. La planificó. Por lo tanto, lo que Él espera es que tú le rindas y te rindas a Él, que dejes ya de seguir haciendo las cosas por ti mismo y que le digas, Señor, toma control y dirección de mi vida.
Cuando eso hacemos, entonces la vida nuestra tiene sentido, tiene dirección, tiene una guía, tiene a Dios como el guía de mi vida. Cierra tus ojos allí donde estás y ora conmigo en tu corazón esta oración que voy a hacer. Padre, he escuchado esta tarde que mejor es el final que el principio. He escuchado a través de toda esta exposición que tú tienes reservado para nosotros y para mi vida todavía lo mejor. Pero necesito, Señor, descubrirlo. Y la manera de descubrirlo es que yo me acerque a ti de corazón y te rinda a ti mi vida y te entregue a ti mi corazón. Si ya soy un cristiano, un hijo de Dios, Señor, ayúdame para no comenzar el año otra vez con la misma carga del pasado. Hemos leído que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia. Si no te he conocido, Señor, esta tarde, yo te entrego mi corazón. Allí, Señor, allí donde estoy, yo te digo esta tarde, entra a mi corazón, Señor. Perdona mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados y le entrego a Cristo mi vida. Y a partir de hoy me convierto en un hijo, una hija tuya. No estoy entrando a una religión, estoy entrando a una relación con mi Cristo, la cual nunca la he tenido. Una relación viva, una relación tan real. Gracias por entrar a mi corazón, por perdonar mis pecados y por hacerme tu hijo o tu hija. Esta oración la hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted oró al Señor de esta manera, por favor, no se vaya de este lugar sin hacerme de su conocimiento que usted oró para recibir a Cristo en su corazón. Y le vamos a ayudar en su crecimiento espiritual. Pueden sentarse, que el Señor me los bendiga.